desde un punto de vista de las entidades financieras, la materia concursal pues daría para estar aquí hablando durante muchos días. Tenemos un espacio de tiempo muy corto. El trabajo que hemos hecho Virginia y yo va enfocado eso, a las entidades financieras y de crédito, bueno, al papel que jugáis en los procedimientos concursales. No solo los procedimientos concursales propiamente dichos, sino a lo que llamamos, y hemos dicho en el programa, a las figuras preconcursales que ahora están tan en boga y que necesitan de una explicación propia. Yo simplemente quería añadir, antes de ceder la palabra a Virginia, que iremos intercambiándonos los distintos puntos que hemos desarrollado, por decir que esta legislación que viene del año 2022, en lo que se llama como el texto refundido de la ley concursal, que refunde la norma que se dice en el año 2003, que es la conocida entonces como ley concursal, que rompe con todo el esquema normativo que venimos arrastrando pues, desde épocas decimonónicas. Estamos hablando del Código de Comercio, que se aprueba a finales del siglo XIX, que regula todo el procedimiento de quiebras. Y como decía Juan, yo a día de hoy todavía soy síndico de 2 quiebras, del año 1989 una y del año 1991, que todavía están en tramitación en 2 juzgados de instancia de la provincia de Alicante. Todo eso fue un cambio radical. Luego estuvimos manejando durante muchísimos años, bueno, durante 100 años prácticamente, la ley de suspensión de pagos de 1922, una ley muy escueta en su desarrollo y en su articulado, porque tenía, si no recuerdo mal, 23 artículos, que sirvió un poco pues, para todas esas épocas y toda esa centuria de sirvió pues, para regular los procedimientos de insolvencia que venían apareciendo en España. La ley la ley concursal del año 2003 supone un cambio absoluto en la normativa, en cómo se desarrollan los procedimientos. Ya con la ley de 2003 yo siempre he dicho que hemos tenido una ley que la consideramos que era cómoda en la tramitación, con una regulación, un articulado breve, pero que entendíamos que era suficiente. Las sucesivas reformas se han ido añadiendo preceptos. Ahora estamos por encima de los 700 artículos, si no recuerdo mal, y entiendo que, bueno, que lo que para muchos se considera bueno, que ese desarrollo estrictamente normativo es bueno, para otros profesionales, y yo soy el primero y siempre lo he reivindicado, considero que es demasiada regulación. No quiero extenderme más en esta pequeña presentación. Cedo sin más la palabra a mi compañera Virginia Jiménez y empezaremos por la figura del conocido como PREPAC en los procedimientos previos de conservación. Muchas gracias y luego me voy incorporando. Muchísimas gracias, Abraham. Bueno, en primer lugar, sin duda, reiterar los agradecimientos ya hechos por Abraham, a Almira, en especial a Débora Fuster y a Juan María Galán. Y la verdad que creo que es una oportunidad magnífica para poder intentar explicar esto de la forma más práctica posible, sobre todo que pueda servir un poquito en ese día a día. Sí que es verdad que, como comentaba el compañero Abraham, bueno, yo desde luego tengo una pequeña pregunta. Yo a los jugadores día de hoy, del año 1989 1900, pues mira, pues es muy curioso porque ya me ha ocurrido un caso que incluso en uno de los 2 procedimientos el magistrado que lo lleva actualmente no había nacido. O sea, es más joven que la propia declaración de quiebra. Entonces, claro, a un juez de instancia, ya incluso la paradoja es que hay jueces especialistas de lo mercantil que no han tramitado jamás un procedimiento de quiebra. Entonces, pues lo llevan, primero, malamente, no lo llevan demasiado bien porque, entre otras cosas, se solapa esa actividad de derecho de insolvencia del siglo XIX con su propia actividad diaria de juzgados normalmente mixtos de primera instancia de instrucción, por lo cual es muy complejo. En un regla se lleva bastante. Vaya, los puntos de personajes, hace poquito. Entonces, sí, esos 2 procedimientos están como más por cuando apareces por un juzgado de ese tipo y dices que eres, en mi caso ahí soy síndico, pues te miran así como diciendo, uff, ¿quién es? De hecho, ¿usted quién es? ¿Qué es? Es una licencia. Bueno, pues si os parece voy a intentar centrarnos en el PREPAC, pero sí que me gustaría hacer un pequeño comentario para añadir un poco la historia que ha detallado antes, que todas las figuras preconcursales vienen a basarse en las directivas comunitarias. Se trata de intentar hacer esta legislación lo más europea posible para intentar homogeneizar todo y cada uno de los países que integran la comunidad europea.
El PRIPAC, que es la primera figura que vamos a ver, se regula en el artículo 224 bis y siguiente. Voy a intentar no ser muy pesada ni con el título ni con nada, porque si no, entiendo que se van a aburrir bastante. Simplemente una pequeña definición y, a grosso modo, para intentar explicar de la forma más sencilla posible, el PRIPAC es simplemente, para que lo entendamos de la forma más sencilla, es presentar el concurso de acreedores con una oferta de compraventa, ya sea de la unidad productiva, de una, de varias, de la totalidad o de una parte. La definición técnica viene a decir que es una figura que busca una transmisión de la totalidad o parte de la actividad negocial de una empresa como medio de la salvación de la misma, procediendo judicialmente al nombramiento de un experto profesional independiente que supervise la valoración y, en su caso, la transmisión de la totalidad o de parte del negocio de extensión, que era lo que comentábamos antes. Dentro del proyecto de compra de esa unidad productiva se puede contemplar la asunción parcial o total de deuda u operaciones financieras que tienen evidentemente una parte que va después de interesar, tales como contratos de leasing, de renting y de cualquier otra índole, línea de financiación, etc. Lo que supondrá el análisis por parte de la entidad financiera afectada de la viabilidad de la asunción o renovación de los contratos, pudiendo formular alegaciones e incluso la oposición frontal en sede judicial contra la propuesta de compra. Ojo, el plazo para fijarse hablamos de 15 días, por lo cual una pequeña llamada de atención que entiendo que los plazos que regula la mayor parte de estas figuras suelen ser bastante cortitos y la verdad que la capacidad de reacción es muy rápida, porque ellos se pueden encontrar con algo que les puede llegar a afectar de forma directa y no llegar a hacer absolutamente nada. En este caso, nosotros que trabajamos por una entidad especializada, en la entidad especializada pues, nos dedicamos a buscar inversores, tanto de unidades productivas como de cualquier tipo de activo, porque todo se vende, todo se compra, evidentemente. En este caso, pues creo que sin duda somos una buena pata para esta figura de cara a buscar inversores para esas unidades productivas vender como tal. Por lo cual entendemos que podemos ser bastante útiles, al menos en esta figura. Si me permites, ahí, Virginia, por la cita que tú estás comentando, yo también quiero hablar un poco desde la experiencia personal, ¿no? Yo, hasta fecha reciente, como he dicho Juan en la presentación, 2023, que integro el viaje, yo he estado concursando muchísimos procedimientos, ¿no? Entonces, la figura de la empresa especializada se ha utilizado en los procedimientos de PREPAC desde el inicio. El propio administrador concursal designado por el juzgado o el experto, en este caso, recurre a las entidades especializadas. Barcelona fue un poco ahí la punta de lanza. De hecho, se crearon unas normas específicas por parte de los juzgados de Barcelona y un poco regulaba, servían como libro de instrucciones, por así decirlo, de los procedimientos de la manera como actuar en este apartado de la ley. Efectivamente, luego otras comunidades han ido acogiendo los mismos principios que nacieron de Barcelona y bueno, efectivamente Andalucía, Barcelona sí fue la puntera, fue la que, también por el tejido empresarial que tiene, muy enfocado al tema industrial, pues tiene más opciones de encontrar esas soluciones novedosas. Otra región en España, Andalucía quizá menos, la Comunidad Valenciana, que es donde yo tengo más pues ha habido, pero no ha llegado tanto como. Luego sí, en ocasiones, en las preguntas que se han formulado, hablaremos algo de las ventas de unidades productivas. Yo tengo caso, además, será muy breve exponeros de una experiencia personal de unidades productivas, pero bueno, lo dejamos para el tema de preguntas porque esto da para lo que tenemos todavía por delante. Ya hemos hablado del PRIPAC, casi iríamos al segundo punto, que en este caso sería la comunicación del inicio de negociaciones. Seguramente a casi todo el mundo le suena el antiguo 5 bis, que era el periodo en el que, se regula por la antigua ley concursal, en el que se llegaba a negociar tanto con bancos como con el resto de acreedores, mitad y espera, y en función del resultado, pues se llegaba a declarar el concurso o no, evidentemente. En este caso pasa del artículo 5 bis de la antigua ley concursal a los artículos 585 y siguientes del texto refundido de la ley concursal. En este caso, regula la posibilidad para que el deudor en situación de probabilidad de insolvencia o de insolvencia inminente
de informar del inicio de negociaciones con sus acreedores para alcanzar un proceso de reestructuración de la deuda. Ojo, que en ningún momento voy a hablar de insolvencia actual. Eso, pero no sí, lo que siempre lo demora como futuro. Tiene que ser a futuro. Aquí había una cosa, perdón, que interrumpo por demasiado frecuente, pero hay una cosa curiosa que quizás los compañeros les ha ocurrido, ¿no? Con la antigua regulación del 5 bis, la realidad es que se convirtió en un cajón desastre, porque ahí bastaba con presentar un escrito de un folio en el que el deudor, en ese caso, decía, oiga, estoy en dificultades, me acojo al artículo 5 bis de la ley. O sea, y además lo hacía sin publicidad, o sea, acogiéndose a la posibilidad de no dar publicidad a la situación. ¿Qué ocurría? Que en el momento que se presentaba, tenía efectos desde la fecha de solicitud, no hacía falta la resolución del juzgado, por así decirlo, se quedaba todo bloqueado. O sea, lo digo, me recordaba lo que comentabas por las entidades financieras. Las entidades financieras en ese momento, que ya veían que si la empresa ya se acogía al 5 bis es porque estaba en dificultades que ya conocerían las entidades financieras por devoluciones, por impago de créditos, por determinadas circunstancias, que en un momento puntual se encontraban con una firma que había presentado un procedimiento, un 5 bis, que se hacía antiguamente, y que a partir de ese momento tenía 3 meses para estar absolutamente tranquilo. Eran meses en los que teóricamente la ley, lo que prevía la ley, vamos a negociar, usted negocie, llegue a acuerdos con sus acreedores para evitar el concurso. Mi experiencia personal y lo que he conocido es que el 95%, por no decir el 99%, simplemente era una manera de alargar el procedimiento hasta llegar a los 3 meses más uno que imponía la presentación del concurso. Hubo algún juzgado, recuerdo, creo que fue en Madrid, bueno, ya se extendió mucho, que exigía a los postulantes, a los deudores, acreditar de alguna manera esa negociación. No me vale que usted en un folio, la cara de un folio, me diga que está otra vez, qué reuniones ha tenido, con quién ha tenido, correos electrónicos, en fin, a buscarlo de acreditar que realmente pudiera ser negociaciones y no que fuera simplemente un balón al aire, por así decirlo, a esperarme a 3 meses, a quedarme protegido y el 4º mes presentar el concurso o no presentarlo. Pero bueno, ahora la ley evidentemente cambia mucho. Perdón otra vez la interrupción. En Andalucía sí que diré que se hacía esa comparecencia para ver lo que había pasado durante esos 3 meses para ver si efectivamente se había trabajado o no. En este caso en concreto, se establece la posibilidad de suspensión de las ejecuciones contra bienes y derechos del deudor que se consideren necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional. Ojo, si es necesario, si no es necesario, no se puede plantear esa posibilidad de suspensión. Otro punto, tener en cuenta a los acreedores del deudor y especialmente a los de índole financiera y bancaria, se les exige un especial cuidado y vigilancia, dado que, a tenor del artículo 590.3 del texto refundido, disponen del recurso de revisión por plazo de 5 días, lo que comentábamos antes, que los plazos aplicables son bastante cortitos y se tiene que tener en cuenta de cara a poder reaccionar. En este caso son 5 días para oponerse por considerar que los bienes cuya ejecución sea paralizado no son necesarios para la continuidad empresarial o profesional, o que los efectos de la comunicación no se deban extender a garantías prestadas. Luego, me parece parte de eso era relevante ese plazo mínimo porque puede llegar a causar una indefinición bastante grave. El artículo 595, como otro punto, prohíbe el vencimiento anticipado de los créditos a plazo y cualquier cláusula contractual que permite la modificación de condiciones o el vencimiento anticipado del contrato. Sí, esto es lo digo que no se ha modificado, pero bueno, cambia el articulado. Otro punto a tener en cuenta, en cuanto a las garantías prestadas por terceros, en principio no serán suspendidas por el inicio de las negociaciones, salvo en aquellos casos, ojo, en que tratándose de grupo de sociedades se acredite que la ejecución de esa garantía pueda causar la insolvencia del garante y de la propia deudora. Otro punto a tener en cuenta, tampoco cabrá la resolución de contratos con obligaciones recíprocas a cargo de ambas partes y se tendrán por no puestas las cláusulas de dichos contratos que prevean la suspensión, la modificación, la resolución o terminación cuando se conozca el inicio de negociaciones, la suspensión de acciones y ejecución. La verdad que resulta bastante importante este punto, porque bueno, hay algunos que evidentemente ya se contemplaba en la anterior legislación,
pero lo cierto es que casi de forma automática en la práctica no suele ocurrir bastante que se resuelvan los contratos de forma unilateral y que luego tengamos que se tenga que pedir auxilio judicial para que se reanude su contrato. Y una pregunta, la publicación del inicio muy breve de este inicio de liquidación siempre va encaminada a lo que hablábamos antes de la liquidación ordenada del patrimonio. Más que la liquidación, o intentar. El principio sería para la continuidad como tal. El espíritu del 5 bis, pero de 500, del inicio de negociaciones, no las administraciones del 5 bis, del 585, el espíritu de la norma es la continuidad. Para que abrir un periodo de negociaciones para liquidar no tendría sentido. O sea, aquí lo que busca la norma es que diga, usted que está en insolvencia inminente, pues está actual, lo que tiene que hacer es acogerse a concursos. Si usted prevé pues, que en un plazo muy breve su situación va a ser complicada, no va a poder atender sus órdenes, inicie usted las negociaciones. Para entonces, la función que tiene esto es esa, o sea, vamos a preparar el plan de reestructuración, vamos a empezar a negociar con los acreedores, porque para el procedimiento liquidatorio va directo a un proceso liquidatorio. O sea, no es el speech de la norma ese, sino tener un tiempo de organización, pues porque, bueno, como luego pondremos en los planes de reestructuración, bueno, es un procedimiento muy complejo y bueno, pues tiene que, bueno, es un escenario, un abanico de posibilidades enorme, con el fin de llegar al fin último del plan de reestructuración, que es pues darle una segunda oportunidad a la compañía, a la empresa o al profesional o empresario individual para que pueda continuar. Bueno, como eso forma parte de otro punto que trataremos, ahora lo pasamos. Un pequeño inciso respecto a contratos como por ejemplo ocurre el suministro de luz, ocurre exactamente igual que en el caso que he comentado con anterioridad. Que se considere necesario para la continuidad de la actividad empresarial o profesional, evidentemente no se pueden llegar a rescindir. Se prohíbe igualmente el inicio de ejecuciones sobre bienes de derecho necesario hasta pasados 3 meses desde la presentación de la comunicación del inicio de negociaciones y se suspenderán automáticamente las ya iniciadas hasta que transcurran los previos 3 meses, salvo que el deudor acredite haber solicitado la prórroga. Respecto a las ejecuciones generales, o sea, la fecha, bienes o derechos necesarios, se prevé también la posibilidad de solicitar la prohibición de inicio o suspensión de ejecuciones cuando la misma pudiera prestar al buen fin de las negociaciones planteadas. Y en el caso que se hubiera designado un experto de la estructuración, tal solicitud necesitará del informe favorable. Claro, porque ahí lo que prevé, lo que quiere decir la norma es que, diga, principio general desde no ejecución de bienes afectos o estrictamente necesarios. Pero aquí, claro, como el fin último es de la reestructuración, que puede haber bienes que no sean directamente afectos a la actividad, como por ejemplo, imaginemos una fábrica de tornillos, ¿vale? Pero a su vez tiene una participada o es titular de un inmueble, de un apartamento. Eso me ha pasado a mí, tema profesional. Entonces, ¿qué ocurre? Digo, oiga, si usted continúa, ¿qué quiere hacer la empresa en su plan de reestructuración? Pues mire, poner en garantía ese edificio de ganancias. ¿Vale? Me va a dar una liquidez, puedo reestructurar mi compañía. Entonces, claro, si me ejecutan ese activo y queda fuera de mi dominio, por así decirlo, bueno, se va a perder y no voy a poder apoyar el plan de reestructuración. Entonces, eso debidamente acreditado. Y como se lo comentó Virginia, con el informe favorable respecto a la reestructuración, pues ya quedará a criterio de su señoría en este caso el autorizar la suspensión de esa ejecución general, que no afectaría un bien concreto, sino a uno vinculado que puede ir de la mano. Ahora hemos hablado de las ejecuciones generales, si nos vamos a las ejecuciones de garantías reales, quiere decir que se podrá iniciar, pero en el caso de bienes necesarios, el juez la suspenderá durante el plazo de 3 meses a contar desde la comunicación. Sin embargo, la comunicación no suspenderá las ejecuciones de las garantías financieras sujetas al Real Decreto 5/2005 de 11 de marzo de reforma urgente para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública. Valores, obligaciones. Las ejecuciones se podrán iniciar o reanudar pasados los 3 meses desde la comunicación, salvo que se prorroguen su efecto. O en el caso de que se estime el recurso de revisión que antes hablamos, formulado a instancia de los acreedores perjudicados por la prohibición de iniciar u obligado a suspender las ejecuciones sobre bienes necesarios. Ahora bien, cabe la posibilidad de prórroga por plazo de otros 3 meses más
de las consecuencias de la comunicación del inicio de negociaciones antes del término de los 3 meses iniciales que ya teníamos. Se puede realizar a petición del propio deudor o de acreedores que representen más del 50% de los créditos que se pudieran ver afectados por el plan de reestructuración, excluyendo a aquellos acreedores que en el caso concurso tuvieran la calificación de crédito subordinado. La prórroga que decíamos se puede levantar a instancia del deudor o a instancia de los acreedores en el caso que estén más de un 40%, considere que ya no es necesaria, que les puede llegar a perjudicar, que no tiene sentido continuar con la misma. Me quedaría ya directamente pasado a los planes de reestructuración. Muy bien. Vale, esa parte me encanta. Vale. El plan de reestructuración lo que tiene, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Hablamos de planes de reestructuración de compañías y no de refinanciación de compañías. ¿Vale? La refinanciación no tengo que poner al foro en el que se encontramos lo que consiste. Y la reestructuración se aplica siempre y cuando la empresa no es capaz de cumplir regular y puntualmente con los compromisos derivados de financiación de manera persistente. Y a efecto de subsanar esa situación, se procede a fines modificar o alterar las condiciones de aquella deuda, pero sin proceder a su cancelación. El pacto de reestructuración, los que hayan tenido oportunidad de ver alguno, de leerlo, de estudiarlo, pues al fin y al cabo admite multitud de posibilidades. Es lo que en terminología civilista es un acuerdo de voluntades que se rige con la norma general del artículo 1255 del Código Civil. O sea, cabe todo en el procedimiento de reestructuración, vamos a contar la ley, normas imperativas, o sea, es un procedimiento absolutamente abierto. Y cuando tenemos la oportunidad de leer un plan de reestructuración, pues vemos que las posibilidades que admite son prácticamente infinitas. ¿Vale? Precisamente esas posibilidades infinitas que tiene el procedimiento de reestructuración es lo que debe llevar a en este caso, es el foro en el que nos encontramos, de llevar a las entidades financieras y de crédito a tener un especial cuidado en la vigilancia de los procedimientos tanto de negociación previa, que se tienen que producir de manera absolutamente necesaria en este tipo de procedimientos, como luego en la plasmación de esos posibles acuerdos en los contratos, pues al final termina una escritura pública que formaliza el plan de reestructuración, como luego los procesos de ejecución de ese plan de reestructuración. Una pregunta que quería hacer, Abraham, perdón el corte, pero esta reestructuración, digamos que ha sido un poco el barco insignia de la reforma, pero antes se enfocaba mucho más a los planes de refinanciación y a lo mejor las entidades bancarias intentaban refinanciar y en la mayoría de los casos, como estábamos hablando anteriormente, no llegaba a buen puerto. Entonces, a lo mejor la reestructuración, no sé si a lo mejor tiene el efecto de intentar hacer una figura previa que organice. Efectivamente, Juan, tienes razón. Ahí, a partir de la reestructuración, viene de una imposición, como comentó al principio Virginia, de una directiva, una normativa. La Comunidad Europea no quiere que las empresas desaparezcan. Entonces, plantea fórmulas, en mi opinión, bastante complejas de buscar soluciones a esas situaciones de insolvencia inminente, ¿vale? O muy previsible. ¿Y qué quieren? Del pacto de autonomía de la voluntad, ustedes organícense como puedan, llegue a acuerdos con sus acreedores, y si los acreedores, aquí ha habido una máxima, no ya desde el punto de vista del mundo de la reestructuración, sino desde el punto de vista del derecho de la insolvencia, en la cual han dicho, oiga, si la voluntad de los acreedores es que haya un procedimiento, una quita de un 90%, ¿vale? ¿Quién es el Estado, en este caso el legislador, para prohibir ese? La voluntad de los acreedores debe llevarse a término. Si yo quiero una quita de ese tipo, una espera de 10 años, cuando entonces se puede hacer en proceso concursal de 10 años, ¿por qué no le vamos a dar esa oportunidad al empresario, al acreedor que se está jugando su dinero, en dar esa segunda oportunidad al deudor? O sea, eso, en el plan de reestructuración, lo que busca la normativa europea es dar esa libertad, tal. Por lo que tú comentabas antes, claro, antiguamente las refinanciaciones
eran más una carrera no de pillo a pillo, sino una carrera por llegar al primero. Es decir, el banco X o en un pool bancario había 5 bancos, pero uno se conseguía adelantar a los otros consiguiendo una garantía extraordinaria, como fuera una hipoteca de máximo sobre un bien que tuviera una amistad social. O sea, era de pillo a pillo, es decir, a ver quién corría más, quién podía obtener una garantía, y cuando la había obtenido, el que venía detrás decía, pues buena suerte, ¿no? Sí que luego se generó los acuerdos entre entidades financieras para ir de la mano de determinados procedimientos concursales. Yo recuerdo algunos, eran procedimientos concursales de gran envergadura, de operaciones de muchísimos millones comprometidos, pero normalmente en el sector de la empresa pequeña mediana, que es el tejido natural que tenemos en España, pues ahí era una carrera. O sea, si el banco X conseguía esa garantía extraordinaria y se la había quitado al banco Y, pues mala suerte. Yo he llegado el primero y yo me llevo el beneficio en ese caso. Pero claro, aquí esto lo que busco es un poco, oiga, que también tiene muchas matificaciones, y a lo mejor no soy el foro para ponernos aquí a hablar de los planes de reestructuración en profundidad, pero un poco de espíritu. Al final, lo iba a decir antes, después, pero lo digo ahora, ¿qué busca aquí? El plan de reestructuración lo que busca al final es una paridad de trato de aquellos que son iguales. Es decir, oiga, usted no me trate a mí, que tengo una póliza de crédito de manera distinta al banco tal, que tiene la misma política de crédito y su deuda procedente. Aquí, ¿qué se ha dado ahora? A lo mejor estoy cambiando un poco el esquema de lo que iba a desarrollar. Pues, ¿qué está ocurriendo? Pues que esa propia libertad de pactos que hay, que se permite, está llevándonos a los supuestos y que ya yo podría decir que son quizás hasta de laboratorio, porque se están viendo planes de reestructuración y procedimientos en los cuales acreedores absolutamente minoritarios, a lo mejor con un 5% de deuda, están arrastrando al 90% de la deuda, ¿claro? Y es un arrastre en que el arrastrado, para la expresión, pues se queda compelido, está en sí mismo, está encerrado en un procedimiento que no puede ser, ¿vale? Los planes de reestructuración, a mí, por ejemplo, hay situaciones que me parecen absolutamente chirriantes, no ya desde un punto de vista concursal, sino desde un punto de vista mercantil o societario. Hay casos, se puede dar los nombres porque son públicos y hay resoluciones judiciales ya dictadas y están incorporadas al centro, el boletín, por así decirlo, donde esas sentencias nos permiten hablar de ellas de manera abierta, incluso dando nombres y apellidos. Pues, por ejemplo, el caso Celsa, que seguro que los compañeros que están detrás de la cámara viendo esta exposición, pues habrán visto, por ejemplo, que todo el equipo directivo, no solo el directivo, sino el propio socio de la mercantil, pues han quedado fuera de la compañía. O sea, su compañía ha pasado a manos, digamos, de entidades financieras, fondos de inversión, fondos soberanos, y la serie queda en manos de sus acreedores, absolutamente limitando ninguna expropiación, pero casi podríamos remitirnos a los términos de la expropiación. Pero bueno, quitando a esos empresarios esa posibilidad de gestión de su propio. Entonces, claro, todo eso en aras a esa libertad de pactos. Estoy desviando mucho del tema, pero porque el tema de la reestructuración, pues a mí me chirría un poco. Yo que vengo de los otros mundos, de los institutos preconcursales y de los procedimientos. Pero bueno, aquí, por no enrollar, pues yo veo, nos estamos ya lamentablemente yendo completamente de hora, pues simplemente lo que he dado, el esbozo que he dado antes en esta pequeña interrupción es los principios básicos del plan de reestructuración, el principio de flexibilidad, todo se puede negociar, ¿vale? El principio de la mayoría, el plan será aprobado cuando se apruebe por mayoría de clases, dentro de esta por la mayoría de créditos que la conformen. Ahí, por ejemplo, viviendo hacia Madrid, estuvo leyendo una sentencia, no recuerdo qué procedimiento, qué plan de reestructuración era, en el que había una frontal oposición porque se habían conformado clases específicas dentro de las propias clases. O sea, era, pues mire usted, esto era una empresa, era una industria, no recuerdo qué sector,
pero al acreedor que tenía el contrato de suministro eléctrico, la gran industria, con unos gastos importantísimos de suministro, pues con ese había conformado una clase de acreedor. Con otro acreedor específico que tenía que ver con un renting de unas máquinas tal, había conformado otra clase. O sea, se habían conformado unas clases prácticamente limitadas para llegar bueno, para intentar llegar a esta propia reestructuración. Por eso te digo, perdón, os digo eso, que el procedimiento como tal, que da esa absoluta libertad, requiere de los acreedores, en este caso de pues bueno, un cuidado máximo a la hora de ver la formación de clases y el perjuicio que se le causa y la comparativa que hay. Con dos añadidos más. Por una parte, porque si en el plan no se contempla la figura de la contradicción, o sea, si ha habido contradicción, perdón, ahí habrá cabida para posibles oposiciones, pero como el procedimiento se haya llevado sin contradicción, la resolución que dicte, en este caso la audiencia, no cabrá recurso alguno. O sea, ese plan se llevará ya sí o sí al plan. Pues, en estos procedimientos debemos de tener. No me voy a meter porque además que los compañeros que están viendo esta exposición pues son conocedores de todos, de los contenidos que tiene que tener el plan, de las distintas circunstancias y todo lo que puede contener, o sea, casi cualquier figura jurídica que se nos ocurra del mundo mercantil y societario, pues tiene cabida en los procesos de reestructuración, pues desde las enajenaciones de las unidades productivas, pues procedimientos de reestructuración, modificaciones estructurales, modificaciones estructurales, si debo decir que antes, con la antigua legislación, yo tuve oportunidad de llevar un concurso creo que sería de los primeros en que el convenio que se aprobó fue con una modificación estructural de la compañía y se llevó a término y esa compañía está funcionando con absoluta normalidad. O sea, que las posibilidades son absolutamente ilimitadas. Tengo una relación de cosas, pero que no voy a extenderme por cuestión de tiempo, ¿vale? Por lo que cuenta ahora la figura del reestructurador en este caso, tiene que ser muy útil, desde luego. Hombre, vamos a ver, la figura del reestructurador para mí me parece de una absoluta complejidad. No solo desde el punto de vista jurídico, que puede tener, pues, también desde el punto de vista económico. ¿Vale? Sí que es cierto que hay los procedimientos ahora de todos más conocidos que hemos tenido, de grandes corporaciones, tal. Algunos de los estructuradores tengo el placer y el honor de conocer, compañeros que son grandísimos profesionales, pero que son de una altísima complejidad, porque después tenemos que tener en cuenta que en ese proceso de reestructuración, pues no es que son, claro, cada acreedor, cada grupo de acreedores, cuando le presentan el proyecto, pues quizá está disconforme con el contenido del proyecto y con el contenido económico, jurídico y temporal que tenga su proyecto. Claro, esos acreedores a su vez contratan a sus propios expertos a hora de valorar la viabilidad y la conveniencia de ese plan que se está proponiendo. Entonces, yo conozco de un procedimiento mucho peso en el que se han podido juntar fácilmente 10 expertos, perdón, un solo experto, pero con 10 informes iniciales llevados a cabo por las grandes corporaciones, las grandes consultorías y los grandes despachos a nivel internacional. Entonces, requiere de una complejidad, son procesos de una altísima complejidad y que tampoco, no me arrogo, por supuesto que no lo sé, pero no envidio la función en ese caso del magistrado que tiene que resolver ese procedimiento con esa alta complejidad técnica, además por unas posibilidades económicas, en muchos casos multimillonarias. Una cuestión que voy a comentar es que, bueno, como escriben los participantes por el chat, un poco por seguir el esquema, pues viendo un poco se nos va el tiempo. Si queréis, podemos pasar a los procedimientos concursales y quizás dar una pequeña pincelada del procedimiento porque teníamos estructurado el ordinario sin masa, microempresa y persona física en referencia a la vivienda hipotecada. Quizás los dos últimos tengan más interés para sobre todo, y quizá el procedimiento de microempresa, al ser un procedimiento
es nuevo, que no tenía cabida anteriormente, que es una figura totalmente novedosa y que, bueno, que está intentando también llevar a cabo. Perfecto. Digo, si queréis, digo por no pasar el tiempo, vamos a intentar, si queréis, centrar el foco a la empresa y en la referencia de vivienda hipotecada. Luego, si queréis, dais una pequeña pincelada de la liquidación y de la calificación y ya pasamos a las preguntas, porque yo creo que la comunidad, pues digo por los tiempos, porque son ya las 10:15 pasadas. Sí, nos vamos a hacer que tratar las microempresas, que fue como curiosidad, esta semana hace días se ha publicado una noticia en la que quería decir que cambiaban los límites de la microempresa, que inicialmente se estableció la cifra de negocio que fuese inferior a 2.000 euros o el pasivo inferior a 350.000, y como curiosidad lo que han anunciado recientemente, que no ha entrado en vigor, es que plantea un pasivo inferior a 450.000 euros en lugar de 350.000. Evidentemente, bueno, habrá que ver que empresa entra en México, pone una variación sin duda. Si quieres explicar, habrá un poquito de... Sí, vale. El concurso de microempresas. Perdón, el segundo que veo. Lo tenemos en el segundo punto. Sí. Perdón. Vale. Ya, muy rápido. Bueno, el procedimiento de microempresas, pues, ¿qué se ha pretendido con esto? Pues bueno, como decía Virginia, el legislador ha pensado, de alguna manera, quitar volumen de trabajo a los juzgados, volumen general, me refiero al sentido de que, pues bueno, procedimiento absolutamente arreglado, con una intervención del juez desde un minuto uno, con una intervención del administrador concursal, con una serie de delitos. Entonces, ¿qué ha pensado el legislador? También siguiendo las directrices que marcaron por aquí. Para bien o para mal, ahora todo lo tenemos que mirar desde el foco de la comunidad cualificada. Entonces, ¿qué ha pensado el legislador? Pues bueno, vamos a crear un procedimiento que sea muy sencillo, con una tramitación telemática. O sea, ahora todo se hace por ordenador, todo funciona maravillosamente bien, pero el wifi siempre no funciona a todos y todo va estupendo. ¿Vale? Pero por desgracia no es así. Muchas veces los wifi porque el enfoque está dedicado al pequeño, a la microempresa, es aquella que tiene una estructura el deudor quiere tener actividad empresarial o profesional, por lo cual no cabe. Es importante porque hay mucha necesidad de presentar sin esa actividad. Correcto. No cabe que un deudor que hubiera cesado en su actividad, o sea, como se dice en Levante, donde vengo yo, que hubiera echado el perserazo, no puede acogerse al procedimiento de microempresas, tiene que ir a un procedimiento de concurso ordinario, ¿vale? Y sí puede ser persona natural o puede ser una persona natural, autónomo, empresario, profesional, una persona, en cualquiera de sus modalidades. Sabemos que tiene unos límites económicos, una plantilla inferior a 10 trabajadores, o por el cómputo de un año el número de horas trabajadas sea el equivalente a menos de 10 trabajadores, una cifra de activos, una cifra de negocios inferior a 700.000 euros, ¿vale? Y un pasivo inferior entonces a 350.000, como tú habías adelantado, parece ser que va a haber una reforma que ese pasivo se va a subir a 400.000, ¿vale? Estadísticamente, ¿eso que supone España? Pues que alrededor más del 90% del tejido empresarial español está en ese hito económico y de número de trabajadores. Claro, ¿qué va a pasar con eso? Que los concursos que se tengan que presentar por ese trámite, pues va a suponer para los juzgados, no ya para el juez, teóricamente, sino para la oficina judicial y para el letrado de la Administración de Justicia, el antiguo secretario judicial, pues un trabajo ingente, pues dado que esos formularios y todo ese procedimiento telemático tiene que pasar por su control, ¿vale? Entonces, es curioso, pero sí. Quería hacer un pequeño comentario porque por un lado está la parte procesal, que evidentemente entiendo que haya fuerza en la parte que no le puede llegar a interesar, que sí que tardó X meses en funcionar, porque a día de hoy pues, se puede decir que es funciona. Pero por otro lado, tenemos la parte de la liquidación de esa empresa, que tiene una plataforma específica que a día de hoy sigue sin funcionar.
resulta bastante curioso porque si sacan noticias casi cada mes, como mínimo, Después de más de un año y medio. Más de un año, ¿no? Pero en vigor en enero de 2023, no, 2023. Y lo cierto es que sí, eso funciona. ¿Qué pasa en ese caso? Pues básicamente lo que piden expresamente es que se apoyen en la actividad especializada de cara a que se pueda publicar, que se pueda dar publicidad, que se pueda tanto vender como subastar esos activos. Y esa es la situación, al menos a día de hoy. No sabemos lo que pasará un poquito más adelante, pero evidentemente eso afectará a los bienes que tengamos con garantía, a todo ese tipo de bienes que pueden afectar a ellos. En este nuevo procedimiento, se pueden dar eso. Por decir, hacemos un procedimiento pequeñito, ¿vale? O sencillo, pero con muchas de las cosas de los procedimientos. O sea, porque se acoge la posibilidad de ir a un procedimiento de continuidad. Y oiga, pues yo de todo esto quiero seguir con mi empresa, donde voy a plantear un plan de reestructuración y tal. Pero lo curioso es que todo eso hay que hacerlo a través de formularios normalizados. O sea, el papel como tal del escrito forense que hacemos los profesionales, eso teóricamente desaparece. Y todo lo que haga básicamente el deudor, que es el actor principal de ese procedimiento, sobre el que bascula todo el procedimiento concursal, que tiene que basarse en los formularios que ha debido de introducir el Ministerio de Justicia en la plataforma y al base a ellos trabajar. Entonces, tenemos por una parte un plan de reestructuración, que cabe la posibilidad de la reestructuración, no vamos a ver más vueltas de la reestructuración porque hemos hablado de ella, y luego la segunda parte es un procedimiento de liquidación. ¿Vale? Entonces, el procedimiento de liquidación puede ser, y se puede plantear una liquidación con transmisión de la empresa en funcionamiento, o sea, volveríamos un poco al principio. Pero yo tengo una empresa que estoy liquidando, veo que es viable, la empresa puede seguir. Quizá yo, empresario, no sea el más adecuado para dirigir este barco, pero esta empresa es viable. Entonces, propongo dentro del procedimiento una transición de unidad. Volvemos al principio. Esa transmisión de unidad productiva puede verse beneficiada por intervención, digamos, barremos para casa, de empresas como la nuestra, y hace opción en la cual podemos dar cobertura, apoyo, asesoramiento en todo ese proceso de venta de la unidad. Si queréis, digo, por contextualizar un poco, viendo que esto se alarga, como hay una serie de preguntas para dejar un poco de tiempo por si la comunidad quiere realizar alguna. Había una relación, una correlación de preguntas que enviamos y nosotros aquí hemos tratado el PREPAC, hemos tratado la reestructuración, hemos tratado la liquidación, en cierto modo, hemos tratado microempresas, pero había una pregunta que suscitó especial interés que decía que en el caso de que las operaciones financieras dispusiesen de fiadores distintos de la empresa que propone la venta, en lo que estábamos hablando antes de la venta ordenada de unidades productivas, si esa venta afecta a los derechos de las entidades financieras frente a tales fiadores. No sé si a lo mejor... Intentar simplificar la respuesta lo más posible. Es que la venta de la unidad productiva no afecta en ningún caso a los derechos de los fiadores de acciones de usadas, quienes tienen acciones directas contra los fiadores pese a la previsión de Correcto. Eso sí, yo además quería decir, cuando hablábamos antes de empezar la charla, yo tuve un caso, varias veces, me vais a disculpar, yo soy un poco pesado porque mucha de lo que sé de este mundo es fruto de la experiencia. Y la experiencia viene de los años. Soy mayor, pues tengo más experiencia, por lo más. ¿No? Yo tuve un caso específico hace 8 o 10 años, que fue la primera venta de unidad productiva que yo llevé, y creo que en Alicante fue de las primeras. Muy bonita, mira, resultó muy bien. Esa empresa se reflotó, ya se ha vendido 2 veces después por unas cantidades de varios cientos de millones de euros, un sector más que ya prácticamente copa un sector industrial a nivel nacional, pero en ese caso particular, por lo que estaba diciendo, efectivamente ahí hubo un caso en que esto eran 6 concursos de acreedores acumulados y había 5 concursadas y quedaba una fuera, pero esa fuera, que era la titular de los activos, activos inmobiliarios, pues bueno,
los concursos de todos, claro, paralizaron todos los procesos concursales, pero las fianzas otorgadas por esa última acreedora, que era una deudora o fiadora, siguieron adelante. O sea, ahí no hubo posibilidad de paralizarlo. Los bancos y entidades financieras continuaron con sus operaciones separadas, dentro de sus procedimientos de instancia, y bueno, sí, debo decir que en la mayoría de los casos al final se llegó a acuerdos, ¿vale? Pero sí que hubo ahí una carretera abierta y limpia para que las entidades financieras y de crédito pudieran continuar con sus ejercicios. Bueno, eso creo que pues, es un poco lo que está. Había otra también que suscitó bastante interés, que decía si la entidad financiera se opone a la sustitución del deudor principal en aquellos contratos que entran dentro del perímetro de transmisión de la totalidad o parte del negocio y el juez, no obstante, aprueba la venta, si pueden las entidades oponerse a dicha venta. Lo hemos dicho antes, que se puede llegar a oponer a varios criterios, que se puede perjudicar, su crédito, o sea, que puede minorar su posición de una forma excesivamente relevante y además, por supuesto, que tiene ese momento procesal oportuno para... Sí, se va a llevar a... Sí, también ahora... Es corto, que era lo que hablamos antes, sí. Una reforma que los son excesivamente cortos y que, bueno, que habría que establecer un mecanismo por parte de la entidad financiera de los acreedores de cara a tener esa respuesta rápida e inmediata para que no haya ningún problema. O sea, nosotros, salvando las distancias, dentro de nuestra empresa, estamos implementando servicios o procedimientos de manera que prácticamente conozcamos de la existencia del concurso en tiempo real. O sea, el mismo día que se está publicando el concurso, ya estamos tomando conocimiento de ese concurso. Y por lo que comentaba Virginia, recientemente ha habido un caso aquí en Levante, que tengo mi mayor actividad, en que el concurso de cierta relevancia, más un grupo empresarial bastante importante, se acordó, se optaba por la venta a un tercero, que asumía unas obligaciones financieras muy importantes. ¿Y qué pasó? Que las entidades financieras, en este caso, dudaban de la solvencia de este tercer elemento, que realmente no demostraba tener recursos para asumir los pagos que iba a asumir con la compra de la producción. Pues puede haber de todo, te encuentras cosas de lo más variopinto, pues sí, efectivamente la respuesta, como he dicho en mi sí que puede haber oposición y se trasladará en el foro correspondiente que será vía, si hay un auto, pues vía los recursos que la ley. Hay otra pregunta, aquí hemos saltado un poco por falta de tiempo a microempresas y hemos saltado un poco el concurso ordinario, pero lo pusimos y suscitó interés también, que decía que en el concurso ordinario la incorrecta calificación del crédito por parte del acreedor, otorgándole menos derecho en importe inferior al que resulte de la propia contabilidad de la entidad financiera o de la propia concursada, vincula al administrador concursal o debe reconocer el importe y calificación que procedan en realidad. Eso el foco en el concurso ordinario. No, eso la respuesta rápida sería que hay que reconocer sobre la realidad del crédito como tal. Una mala comunicación no puede llegar o no debe llegar a influir en ese resultado final. Esa sería la respuesta rapidísima. Y lo cierto es que para entidades financieras no es tampoco inusual el que se produzcan esos errores. Es muy fácil que se comunique un crédito con garantía real como que con calificación de crédito ordinario. Ha pasado en bastante ocasiones y se me ha pasado seguramente. Sí, ahí había una máxima yo creo que es continuar con el texto refundido, que cualquier actuación tenía que ser lo que fuera, en el tema de calificación de créditos, lo que fuera el mayor beneficio para nosotros. Claro, porque nos encontrábamos con calificaciones, no cuantificaciones, que también había, pero más calificaciones de concursos por entidades, bueno, muchas veces las entidades financieras, porque todos nos podemos equivocar, podían cometer errores y calificaban de manera incorrecta sus títulos o los créditos de todos los años. Muchas veces nosotros, claro, si eso no resultaba de la contabilidad, porque, claro, nuestro libro de trabajo, de concursales, nuestra herramienta de trabajo son la documentación contable y económica que se presenta en la concursada, ¿no? A veces podemos investigar más, pero claro, si tenemos lo que tenemos, hay veces que esa
que no tenemos constancia de una determinada calificación, de un determinado contrato, que ocurre, y el banco, por una circunstancia que fuera, se confunde, se equivoca. Nosotros hemos tomado el camino, no más fácil, sino que el propio banco ha postulado, ¿no? Que luego a lo mejor el banco se ha apreciado el error. Y haya habido, pues bueno, luego hemos llegado incluso a tener incidentes concursales y al final un poco la decisión del juez o va mucho al formalismo, a decir que usted su insinuó aquello, pero resulta que era otra cosa, lo sentimos mucho. Tal. Si hay un caso un poco específico que quería comentar, que lo comentamos también, que ya lo hemos comentado yo en alguna ocasión, que es el caso, y eso ha tenido pronunciamiento jurisprudencial, en el caso en que el acreedor hipotecario bancario se equivoca y propone una calificación como crédito ordinario. Entonces, en ese caso, el administrador concursal se somete a la opinión del banco y pues, digamos, si usted me pide ordinario y yo le doy crédito ordinario, el banco, por la razón, saltan todas las alarmas, insta el incidente concursal, recordad, sí, porque bueno, no sé si la audiencia revoca o confirma, pero en cualquier caso, la audiencia provincial, en este caso, dijo que, mira, si el crédito privilegiado resulta de una escritura, como no puede ser una escritura de crédito hipotecario, está debidamente formalizada, está inscrita en el registro, que es lo que le da el carácter constituyente a esa hipoteca, ese crédito se tiene que hacer en crédito privilegiado. O sea, no cabría, en ese caso particular, el error de la entidad financiera no es óbice para que se deba de calificar y reconocer como su verdadera calificación. Yo haría que luego un inciso de cara a usarlo a ellos, que sin duda preparar bien la documentación y aportar toda la documentación posible es absolutamente indispensable. Que nos podemos encontrar con situaciones absolutamente absurdas que por esa falta de documentación, pues que se cambia la calificación, entonces pues, claro, sí. Sí, eso de confianza. Claro. Sí, a veces te cuesta incluso, como desde mi esfera cuando he sido administrador concursal, pues ya entender muchos de las liquidaciones que se presentan por las entidades financieras. Son liquidaciones complejas, hay multitud de procesos de operaciones de distintos tipos, de todo, o sea, puede haber todo el panorama del abanico bancario de figuras jurídicas, las podemos tener en determinados concursos. Todo eso, claro, una correcta calificación, una correcta determinación de los intereses, qué parte es crédito ordinario, qué parte es subordinado, mil variedades que nos podemos encontrar. Entonces, como digo, hay que ser absolutamente escrupulosos, no solo porque nosotros, el administrador concursal califique de manera correcta, sin evitar una impugnación, en ese caso del deudor o del concursado, que voy a intentar. No estoy de acuerdo con esta calificación que me hace el banco porque esta partida de intereses que me pone como crédito ordinario, pues por la circunstancia, o son moras o tal, debería ser crédito subordinado. Toda esa serie de cosas, pues hay que tener muchísimo cuidado a la hora de... Y luego, perdón, no sé si pasé. Yo quería comentar el otro tema que tú has hecho por la calificación y el cuidado de la documentación, y un tema que ahora tenemos en estudio nosotros dentro de la compañía, que es por lo mismo, por el debido cuidado en el soporte documental. Ahora tenemos un caso de un concurso en que se ha presentado se ha postulado por medio de un incidente concursal una modificación, perdón, del inventario. O sea, la concursada presenta un inventario de bienes, en el cual relaciona una serie de créditos que tienen frente a un tercero. Entonces, una entidad financiera dice, oiga, esos créditos deben salir del concurso porque esos créditos son míos en función de un procedimiento de cesión de créditos. ¿Qué ha ocurrido en el incidente? Pues por una defectuosa o cualquier otra inexistente prueba de ese procedimiento, en este caso el crédito se llegó a transmitir a un fondo, hubo una transmisión y tal. Pero al final lo que dice la sentencia del incidente, además es una cantidad bastante elevada y condena impuestos a la entidad financiera, y digo, su actividad probatoria en este incidente ha sido absolutamente nula. Pues se permite aportar un pantallazo de un ordenador, pero el tipo de operación que era requiere de una documentación muy específica, de peso, y en ese caso la entidad financiera no aportó absolutamente.
por eso lo decimos, ya que, ojo, que por favor, cuando se haga algo, el departamento a preparar de manera correcta esa documentación, porque luego, claro, el proceso concursal, como tal, es un procedimiento bastante encasillado. O sea, en un incidente concursal, los compañeros lo saben seguro, pues claro, se puede dilucidar lo que se pide. O sea, esto es justicia rogada y se pide lo que el juez no te va a dar más de lo que y en el ámbito concursal está todavía más limitado. Entonces, por solicitado que este es el foro, se debe insistir mucho en eso, o sea, en el resultado, cuidado y precaución y cómo se prepara la documentación de cara a poder pedir y obtener un resultado que además no dudamos que sea la realidad, pero resultado correcto. Nos quedan más o menos como 20 minutos. Yo aquí tengo una relación de preguntas, o sea, ya con menos interés en votación, porque las que he preguntado, pues digamos que habían suscitado mayor interés. No sé si la comunidad querría formular, ya que estamos como a 20 minutos del final y las respuestas no son cortas, alguna inquietud que tuvieran. Si no, yo voy a seguir con lo que tenía aquí referenciado de preguntas. No sé si hay alguna pregunta ahora mismo al respecto de todo lo que hemos expuesto. No. Bien, pues vamos a continuar, por ejemplo, con la pregunta que decía que si la financiación interina o nueva financiación otorgada como consecuencia de la apropiación del plan tiene alguna ventaja de calificación de crédito en el caso de que se frustre, perdón, es que lo tenía que señalar, se frustre el plan y se inicie el concurso. Yo 38. ¿Te pones tú, dice? Pues con compita, porque como ya nos pegan tirones de orejas por extendernos, en este caso la cantidad aportada en concepto del first money o financiación interna no podrá ser objeto de revisión y se podrán considerar como créditos. Esto viene, esto viene un poco también con la antigua legislación, no con la ley del 2003, que era bastante más restrictiva. En los bancos tenían que tener mucho cuidado a la hora de dejar dinero y tal. Con las sucesivas reformas que hubo habiendo en la ley, sí que se fue reconociendo. Se habla del término, el anglicismo del first money, creo que se llega a citar incluso en algún texto legislativo, pero sí que se implementó esa protección al crédito nuevo, o sea, a la nueva financiación. De hecho, los compañeros que nos están escuchando hoy, más conocedores incluso que nosotros, de que en cualquier operación financiera de este equipo se hacía especial énfasis a la hora de la formalización, de indicar que era dinero nuevo, con una finalidad concreta, y de hecho había muchas operaciones de ese tipo en que venían refrendadas por un informe favorable de un experto económico que decía que efectivamente ese nuevo dinero iba a servir precisamente para resultar y para dar continuidad a la actividad. Por eso se limitaba la posibilidad de la rescisión de las acciones rescisorias. Y recuerdo, volviendo al tiempo pretéritos, que ahí había operaciones rescisorias. Realmente se pintaban de operaciones rescisorias, pero que eran en realidad operaciones en las que las entidades financieras buscaban más cubrirse las espaldas de sus antiguos compromisos y aportando una pequeña cantidad, a lo mejor 10 o un 20% de la nueva financiación, lo que estaba intentando era cubrirse las espaldas con su financiación pasada. Entonces, claro, porque lo que dijo el legislador es: vamos a hacerlo, correcto, que ustedes aporten nueva liquidez, que tengan unos privilegios, pero que efectivamente esa financiación vaya a donde iba a ir, que es a la búsqueda de la continuidad de la compañía. Bien, había otra pregunta que era la 40 poco que decía que en el caso de acreedores que ostenten garantía real, las tasaciones incluidas en los créditos concedidos o la tasación a efectos de subasta en el procedimiento concursal vinculan al concurso de cara a fijar el valor razonable del bien. Voy a intentar decirlo de la forma más sencilla posible. Lo siento, que las tasaciones incluidas en los créditos concedidos los de subastas no vinculan, no gigante, a la administración concursal, que deberá acudir al valor razonable, es decir, descontando del valor acreditado un 10% del mismo más los créditos por cuota, como por ejemplo la cuota de la propiedad, de la comunidad de propietarios, perdón, y los IBI.
en este caso, la más sencilla, desde luego, de explicarlo. Ahí había también yo no sé si los compañeros se habrán encontrado la situación, pero por ejemplo, sí que ha ocurrido en los procesos concursales que, claro, nosotros, o el artista concursal, se enfrenta a una tasación de un activo de un inmueble por hacer una cifra de 1 millón de euros. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se fija? Claro, el valor razonable, como tiene decía Virginia, la ley prevé las reducciones del 10%, tal. Pero claro, esa valoración en principio la tiene que hacer el administrador concursal. ¿No? Y si no recuerdo el artículo de la ley, dice que esas valoraciones, esa valoración, que además tendría que ser por entidad homologada del Banco de España, el coste lo soporte el administrador. Pues claro, nos encontrábamos en situaciones en que en un concurso con unos activos muy grandes, inmobiliarios, pero sin ninguna liquidez, el administrador concursal tuviera que sufragar de su bolsillo esa tasación, que podía costar 500 euros, como podía costar 5.000. Entonces, claro, ¿qué herramienta ha utilizado la administración concursal para intentar subsanar eso? Lógicamente, con el apoyo de los jueces. Pues si yo valoro este activo, yo entiendo que el activo según el inventario, su balance, no vale 1 millón, que vale 1,5 millones. ¿Vale? Quiere decir, si la entidad financiera entiende que no vale 1,5 millones, porque se ha depreciado, vale 1 millón, vale 800.000, pues que la entidad financiera fuera la que soporte, fuera la que aportara esa tasación contradictoria de cara a la en este caso, autorizaba, apoya la labor de la administración concursal, porque no tiene sentido que una administración concursal que está trabajando en interés del concurso y del conjunto del bloque de los acreedores tuviera que pagar de su bolsillo, porque además no va a cobrar, tuviera que pagar una tasación oficial. Oye, y que la entidad financiera no está de acuerdo, le recurre ya a esa entidad, a esa tasadora homologada, y efectivamente que lo aporte como prueba, con el aporte, la administración concursal se accederá, como no tiene otro criterio diferente a esa tasación. Es cierto, evidentemente una cuestión es mucho más medios, pero no puede tener una administración concursal, no puede jugar se conoce en ese sentido. Esto es que se toma como tal esa subasta, pero esa tasación como un valor que a día de hoy se ha modificado. Hombre, es que también las entidades financieras, yo creo que los compañeros, hay millones de activos que están supravalorados. Es decir, nos encontramos con, sobre todo, suelos de determinadas zonas de España, pues que bueno, que lo que en su día se tasaron en 1 millón, hoy se pueden vender por 1.000 euros, o sea, porque el valor es absolutamente inexistente. También la calificación, de los usados urbanizable, porque yo he llegado a vender suelos cursos en la provincia de Valencia, suelos tasados en su día en 4 millones de euros y los hemos vendido en 30.000 euros. Pero porque no por lo que tú comentas, porque no se ha llegado los PAIs o PAUs o la figura urbanística que hubiera de venir nunca ha llegado a término, han quedado como suelos rústicos, un tal desastre. Haciendo un poco una recapitulación, como hemos comentado antes, hemos tratado el prepack, hemos tratado las reestructuraciones, las calificaciones, las liquidaciones, el procedimiento de microempresa, incluso hemos tratado aquí la idea de cómo gestionaban el caso de que se pusieran desviadores distintos, por ejemplo, también si se pusiera en algún momento a las instituciones del deudor principal, pero viendo un poco toda la correlación de temas que se han propuesto, hemos dejado un poco de lado y sí quisiera hacer una introducción a ver qué enfoque le daría en el sentido, y me voy a la también porque tenía bastante interés, que decía que cómo afectarían los cambios de esta legislación concursal a la cartera de préstamos y créditos. Digo porque como una mayoría de nuestros espectadores son entidades bancarias, creo yo que tendrán interés en saber el punto principal en cuanto a la cartera de préstamos y créditos, qué les puede suponer de un tiempo a esta parte, porque realmente tampoco llevamos más de un año y medio de vigencia de la reforma, ¿no? En principio, los cambios más destacables son los que ya contábamos antes, con la implantación del nuevo procedimiento de comunicación de negociaciones,
los planes de reestructuración, el concurso sin masa, el concurso de microempresa y el concurso de persona física con el EPI. En realidad es que disponibilidad acepta absolutamente a todo y es verdad todo lo que venimos explicando antes. La pena es no tener un poquito más tiempo para no poder, pero bueno, podemos plantear incluso hacer algunos esquemitas o resolver algunas preguntas de forma con toda la profundidad que ellos pudieran necesitar. Entiendo que seguramente en el día a día van a necesitar algo así, por lo cual no tenemos problema ninguno. Como dice Virginia, al final los cambios han sido de tanto peso, realmente, tanto en la modificación de las figuras concursales, que antes era básicamente el concurso ordinario, ahora claro, con la entrada masiva. Lo más llamativo y la refinanciación. Claro. Lo más llamativo ahora, o lo que más llama la atención, pues son los planes de reestructuración. Claro, ahí, pues claro, quizá el enfoque bancario por el perfil de cliente que se vean dar en el acogido al plan de reestructuración sea muy limitado. Pero claro, en el resto de concursos, pues, todos afectan a la cartera de préstamos y créditos. No hemos citado, por ejemplo, el concurso el tema de la persona física, las exoneraciones del pasivo. Eso realmente es un saco que se ha abierto. Eso igual, venimos a recoger en España una normativa europea, las directivas que velan sobre la protección del consumidor, de ese pequeño, bueno, de la persona que se ha visto abocada a esa ruina por malas decisiones económicas, por una mala situación personal, por mil circunstancias, pero claro, al final eso, por dar a todos, en mi opinión, y ahí sí que hablo en estricta y personal opinión, se ha abierto demasiado eso. En los concursos de personas físicas. Bueno, efectivamente, menos de Zaragoza, pero ya Zaragoza está viendo la lucha. Está viendo ¿qué está pasando? Y la sociedad financiera lo verá. O sea, es que está viendo que viene en particular, bueno, pues el otro pide 5 préstamos de 3.000 euros y va al centro comercial y saca otra tarjeta y va por internet y saca otra. Y al final está, pues bueno, para atender necesidades prioritarias de tipo familiar, personal, pero estamos viendo, lo he visto ya, pues mira, el que saca la tarjeta del centro comercial y se compra el último modelo de televisión de plasma de 80 pulgadas. Y si puede, se hace un viaje a las Islas Canarias con la familia. Y después de haber hecho eso, pide un concurso. El concurso dice que sin masa, que no tiene nada, y de manera automática pide el EPI, la exoneración. Entonces, ahí, pues para las entidades financieras, ya digo, entidades financieras y en general, o sea, me parece un cajón desastre que se ha abierto de una manera muy peligrosa. Sí que hay autores, y yo ahí también discrepo, que te dicen, no, es que hay que penar a las entidades financieras por no haber sido, por no dar créditos responsables. Porque aquí venía alguien, o no venía, o lo hacía telemáticamente, y le hemos dado a ustedes 2.000, 3.000 o 6.000 euros. Pero al final es un particular con unos ingresos de salario mínimo profesional prácticamente, con un pasivo con 100.000 euros. Pues claro, esos son, en mi opinión, absolutos disparates. Aquí, perdona que interrumpa, porque ya quedan pocos minutos. Había otra pregunta que también podríamos poner la colación, que decía efectivamente que cómo afectarían los cambios a los procesos de recuperación de deuda y a la estrategia de cobro de créditos vencidos, porque los bancos precisamente lo que tienen interés en esos créditos vencidos a ver qué camino van a intentar. Pues los caminos que yo veo son muy complicados. No de esa. No, por desgracia, vamos a ver, tenemos de partir de un realismo. Es decir, que del mismo modo que las entidades financieras, lógicamente, veo muy legítimo que deban de intentar recuperar el dinero que han prestado, que es lo suyo, los accionistas y el depositante, pues bueno, lo tienen mal. En el sentido, claro, que el procedimiento este ha abierto tanto el campo, y ahora lo que estoy diciendo es que cualquiera pues ya va a la exoneración directamente. Mira, no, me he endeudado en Madrid, me he comprado el coche, he comprado tal, me he ido de vacaciones, me he hecho no sé qué, tal. Lo único que me da es para pagar el crédito hipotecario, porque no vamos a entrar en el tema de la vivienda habitual. Lo único que quiero es conservar mi casa, te limito a pagar el crédito hipotecario, que además el valor ahora mismo
es inferior al precio, al valor que en su día tuvo por el que me dieron la hipoteca. Eso lo mantengo, eso no puedo fallar, porque si fallo eso, se me va todo al traste. Pero lo que es el resto de pasivos, vamos, se va todo por el aire. Es que además, a nivel profesional, a nivel ya soy abogado, lo primero de mi vida, hay múltiples de despachos ya que han visto esto como un nicho de negocio enorme. Lo que activamente era, o hace unos años, era la presentación de los concursos, tal, ahora es la presentación de los concursos de persona física. Pero principalmente, y lo que más me gusta es que no tengan masa, porque ahí es donde el proceso es limpio y rápido. O sea, no tengo masa, me acojo al EPI, es algo que no sea deudor de mala fe, que haya cometido un delito, que tenga determinadas circunstancias, tal, me lo van a dar en el 99,9, como dice Virginia, excepto Zaragoza, que ya está volviendo al camino. Lo demás, la psiquiatría, la recuperación de créditos, me parece un tema muy preocupante, porque no van a tener muchas opciones. La única opción, pero que tampoco se va a dar, o se va a dar muy poco, los que se acojan al plan de pagos, que luego no cumplan, que se les pueda rescindir, pero bueno. Mi opinión aquí es bastante pesimista, creo que está bien. Había otra pregunta también enfocada al tema que creo que lo comentaba antes del sobreendeudamiento. O sea, que haya, qué disposición a lo mejor específica haya para proteger a lo mejor los intereses bancarios, sobre todo en el caso de empresas o de particulares que opten por el sobreendeudamiento, o sea, que lleguen a un punto que superen sus mismas circunstancias. Ahí la posibilidad que tienen las entidades, yo creo que es el arbitrar, entrar por la vía del deudor de mala fe. Sí. No puede ser de un señor lo que está ocurriendo. Ves su trayectoria. Porque claro, un concurso de persona física, hay muchos matices, pero puede ser desde el empresario que se ha visto abocado a una insolvencia derivada por haber prestado avales a su propia empresa, que no ha llevado bien, que no ha podido hacerla. Yo en esos casos lo puedo entender, lo puedo estudiar, pero yo digo lo mismo, le pongo en el caso de yo como persona, como Abraham García, tengo mi préstamo, podemos ser la mayoría de los que estamos, el de casa y tal, y yo puedo pagar todo. Me cuesta pagar, pero hay que pagar. Y si no me puedo ir a las Maldivas, pues me puedo en la playa. En el ámbito de defensa también, sí. Claro, efectivamente. Pero tener trabajadores o instalaciones o efectivamente, pero si hablamos de sobreendeudamiento de las personas físicas, ¿cómo luchar en las situaciones financieras? Pues oponiéndose a los EPIs, a la soberanía del pasivo, ¿verdad? Este señor, su trayectoria de aquí a 2 años, que se puede sacar de manera sencilla y por parte de los medios, este señor se ha endeudado 6 operaciones a 3.000 euros cada una y aquí ha destinado ese dinero. No solamente penalizar a quien da, sino al que efectivamente, es responsable. No solo es el crédito responsable el que lo da, sino también es igual de irresponsable u obra de mala fe el que lo pide si sabe que no lo va a poder tener. Bien, estamos en los últimos 5 minutos. Entonces, quisiera dar las gracias a la comunidad por estar presente en esta nueva sesión de Lucire. Hemos tratado, y si os parece bien, ahora voy a hacer la palabra para que hagáis una valoración en 1 minuto, como si fuéramos en televisión de la reforma concursal, pero no más de 1 minuto, tanto las reestructuraciones, las refinanciaciones, el prepago concursal, las liquidaciones, las calificaciones, hemos tratado aquí el sobreendeudamiento, el procedimiento de microempresa, el ordinario, un poco encima, las oposiciones, pero bueno, quisiera daros la palabra, ya que vosotros sois los expertos en mercantil y concursal, en 1 minuto, tanto Abraham como Virginia, que nos deis vuestra visión de cara al sector bancario de esta nueva reforma, cómo la veis de cara a un futuro, a una etapa media, no muy cercana, pero qué vigencia va a tener o qué media va a tener, ya para finalizar un poco lo que venía diciendo hace un rato, que es ese acortamiento de los plazos y esa debida diligencia, casi de forma extrema por parte de ellos de conseguir, porque si evidentemente se van a encontrar situaciones bastante complicadas las que les va a afectar. Podría haber documentación, pues, la sanitaria o cualquier otra instancia, pero lo cierto es
que si no se aporta el procedimiento, no se puede hacer absolutamente correcto. Sí. Bueno, pues yo puedo, al hilo de lo que comentaba Virginia, pues totalmente de acuerdo con lo que dice, ¿no? Mucha vigilancia, mucho control, que las entidades financieras formen internamente equipos que le den la debida importancia al mundo concursal, que cada vez parece que aunque bajen los concursos de las grandes corporaciones o esos grandes concursos que antes en la prensa tenían tantísima trascendencia. Hoy en día la estadística del Consejo General del Poder Judicial nos lo dice, de los organizadores mercantiles, de cualquier organismo económico o jurídico nos dice que los concursos vienen creciendo de manera exponencial todos los años. Concursos de mala calidad, ¿no? de muy poca importancia, con un crecimiento abrumador de física, que ahora mismo ocupa más del 80% de los concursales que hay en España. Y bueno, y en lo que a ellos les afecta, que los departamentos de recuperaciones y demás, pues yo diría lo que acabo de decir antes, estar muy vigilantes y acogerse a todas las herramientas que la ley prevé cuando puedan oponerse a las exoneraciones y demás, porque otras cosas, por desgracia o por suerte para quien no va a votar, no van a poder hacerse. Una cosa muy importante que no hemos hablado respecto al tema de la liquidación, que pues evidentemente se utiliza muchísimo más por lo que se utiliza en empresas. Por supuesto, claro. Significa que cuando se deja en mano, evidentemente, claro. Sí, también, como dice Virginia, o sea, hay operaciones y ha habido supuestos prácticos. Recuperar dinero. Y yo he tenido casos prácticos en los cuales las entidades financieras que han tenido, pues bueno, cartera de tres, sobre todo en el hipotecario, cartera y proyectos inmobiliarios totalmente atascados en sede judicial, de juzgado de primera instancia, pues que bueno, que vean la intervención de las empresas especializadas, de empresas como la nuestra, que pueden ser absolutamente colaboradoras. Básicamente trata de agilizar y de rentabilizar y recuperar la mayor parte de... Correcto. Y ágiles en el modus operandi. Yo me he encontrado, bueno, en situaciones en que entidades financieras que estaban llevando procesos de ejecución judicial durante periodos de 6 u 8 años, en juzgados absolutamente atascados, con la intervención de las empresas especializadas debidamente enfocado el procedimiento, pues no hemos podido usar a reducir un plazo de 6 meses. Al final, lo que se trata es de ser ágil, de cobrar lo posible, que es lo único que nos interesa. Pues nada más, muchísimas gracias Abraham, muchísimas gracias Virginia, muchísimas gracias a la comunidad. Si es necesario, volveremos a hacer otra nueva sesión de la reforma concursal, porque hay muchísimos temas y muchísimas preguntas que se nos han quedado en el tintero, pero no nos daba tiempo por el formato, pero que no nos importaría repetir, y nos vemos en las próximas sesiones de UCI, de propuesta. Muchas gracias, buenos días. Gracias.